Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibitamoyo, un espacio para la interpretación de diseños a partir de transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes desde mi grupo Kibitamoyo en Facebook. Es un vestido muy informal, tiene doble falda, una un poco más corta que la otra. En la cintura vemos que está elastizado y desde allí parten dos tiras que cubrirían el pecho como si fuera la delantera dividida en dos partes, y en la parte superior de cada una de estas piezas vemos que existe también un drapeado, un leve drapeado generado por las tiras que pasan por un canal, ¿sí?, que se encuentra en esta parte superior. Vemos que son dos tiras que en realidad podría ser una sola tira y cada uno de los extremos luego se atan en la parte trasera del cuello. También podría ser una única tira que pasa por el canal, rodea el cuerpo, vuelve a pasar por el canal contrario y vuelve a rodear el cuerpo. Eso, por supuesto, depende del gusto de cada uno. La prenda está hecha con una tela de punto y preferentemente que tenga elasticidad. Como siempre partimos del básico, ¿sí? En este caso se trata de el vestido básico. Esta es la cuarta parte del vestido, sea la mitad de la delantera, que previamente se ha trazado, personalizado, o sea, con las medidas de cada uno, probado, corregido si fuera necesario, y luego entonces, una vez que está en condiciones, yo voy a hacer una copia, ¿sí?, en un nuevo papel. Y sobre esa copia de papel, o sea, el básico original, la plantilla se reserva, no se toca, sino que trabajo sobre una copia, voy a dibujar el modelo que ustedes ven aquí en color chocolate, que es justamente la representación gráfica del vestido. Voy a comenzar por la parte superior. Vamos a adecuar ahí. Y observen que aquí, en el hombro, he marcado en este punto que está señalado ahora por el puntero, he marcado la mitad del hombro y desde ahí voy a trazar una línea auxiliar hasta el vértice de la pinza de busto, como se ve ahí. ¿Ven? La línea parte desde aquí y llega hasta el vértice de la pinza de busto. Y a cada lado de esa línea que acabo de marcar, voy a marcar 1,5 centímetros, ¿sí?, para determinar el ancho, que en este caso son 3 centímetros, de la parte superior del bustier. Esta medida, por supuesto, es a gusto. Ustedes pueden ponerla más si quieren o menos. Y la altura, aproximadamente, imaginen que podría ser un poco más por encima de la mitad, ¿sí? Supongamos ustedes toman la medida de aquí y considero que es un poco más de la mitad de la altura de la sisa, ¿sí? De aquí a aquí toman la mitad, un poquito más o menos, como ustedes quieran. Fíjense que la parte superior, si ustedes ven en el modelo, está bastante alta, casi llega a, diría que está en la altura de la clavícula de la persona, es bastante alta, pero yo no la he dejado tan arriba, la he dejado aquí. Esto es a gusto de cada uno. Cuanto más baja sea esta línea, más largas van a ser las tiras, por supuesto. Esto incide directamente con el largo de la tira que yo vaya a cortar. Voy a trazar una línea auxiliar, entonces, como les dije, hasta el vértice de la pinza de busto, dividiendo en dos porciones la parte superior. Desde cada uno de los extremos de los 3 centímetros, en el escote voy a trazar una curva levemente hasta la posición del bajo, que es 5 centímetros por encima de la cintura. O sea, la cintura está aquí, donde ven la línea auxiliar, ¿sí?, en el básico. Yo voy a subir 5 centímetros y ahí va a ser donde termina mi bustier. Voy a trazar una pinza auxiliar en el escote que parte justo de forma perpendicular hasta, desde el vértice de la pinza de busto hasta el escote, ¿sí?, 1 centímetro.
Esta medida puede variar dependiendo del tamaño y de la densidad del busto, ¿sí? Así que yo les doy de referencia 1 centímetro, pero ustedes lo tienen que corroborar cuando prueben el patrón. Desde el lado del lateral también voy a trazar una leve curva, más o menos, pero voy a alejarme del círculo auxiliar donde se supone que está la mama. Este círculo que ustedes ven aquí, que representa aquí, es la mama, donde empieza y termina la mama en el cuerpo, y se traza desde el radio de mama, que se mide desde el vértice de la pinza de busto o la punta del pezón hasta el nacimiento de la mama en el cuerpo. Entonces trazo un círculo y desde allí voy a separarme unos 2 centímetros, como ven aquí en el gráfico, y voy a tomar una regla y voy a trazar una línea perpendicular de esta forma, totalmente recta así, y va a determinar entonces dónde va ubicado el final del bustier desde el lateral por debajo de la línea de la pinza de busto, ¿sí? Así cuando cierro coinciden. Para trazar el lateral voy a hacer un alejamiento. Voy a tomar mi regla, aquí tengo la regla en el lateral escondidita, la voy a traer aquí y la voy a apoyar justo en el margen, ¿sí? En el borde, perdón, de el segmento superior de mi pinza de busto original. ¿Ven? En esa línea ahí voy a apoyarla y voy a hacer que toque el lateral del básico, ¿sí? Del vestido básico. Toque ahí y así en esa inclinación voy a trazar una línea lateral, así, para crear el vuelo en la parte inferior, y en este caso me coincide que son 4 centímetros, ¿sí? En esta parte aquí no hay una coincidencia, ¿sí? Donde ven ahí, porque yo hice una línea recta para que coincida con la parte cuando se una, así que esta parte no la tomo en cuenta. Lo que yo estoy diseñando en realidad es el vuelo de la falda. Fíjense que el lateral, voy a retirar un poquito la regla hacia un costado para que lo vean. El lateral llega hasta la cintura, aquí, y desde ahí parte la falda. Si yo quisiera darle más vuelo, perfectamente podría hacerlo, podría ampliar más, ¿sí? Y darle más vuelo si quiero. Pero atención, tengo que verificar desde esta línea, tengo que tomar la medida, ¿sí? Aquí esta línea tiene que medir lo mismo en el lateral, porque no puedo hacerla recta aquí, si no me va a generar un defecto. Entonces tengo que verificar que el largo de la falda, o sea, a ver si lo puedo soltar porque están juntas, o sea, esta pieza estoy retirando, que es la falda, ahí, deben medir lo mismo. Cuando yo abro mucho, esta medida puede variar demasiado, entonces tienen que fijarse que la pieza controlar la medida del largo. También en este momento también hay que controlarlo. Por el momento vamos a dejarlo ahí, vamos a colocar, ¿sí? En su lugar. Bueno, ya saben que la regla, en realidad ahí la regla yo la ubiqué aquí, ahí. Entonces, una vez que yo recorto el patrón, me queda de esta manera. Lo tengo presentado de esta forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar la pieza superior y voy a cortar por esta línea para facilitar entonces el giro. Voy a girar la pieza manteniendo este vértice inamovible, giro la parte superior y cierro la pinza de aplomo del escote, trasladándolo a esta parte, la parte superior, y luego hago un acercamiento así
voy a cerrar la pinza de busto, pero vean esta línea auxiliar que está dividiendo la pinza en dos partes. Voy a cerrar solamente la mitad, de esta forma, solo la mitad. Bien, luego la otra mitad la voy a cerrar, pero incluyendo la falda, o sea, voy a cortar por la línea auxiliar de la falda hasta la pinza, vaciando la pinza, y entonces voy a girar de esta forma. Entonces genero amplitud del vuelo necesario, espacio para el elastizado, y a la vez en la parte superior he dado espacio para el drapeado que se genera al colocar la tira. La parte posterior prácticamente no tendría, digamos, patrón o trazado, porque yo voy a utilizar la misma falda de la delantera. Aquí está ubicada. Observen que lo ubiqué 5 centímetros por encima de la cintura. Ahí es donde va a estar ubicada. La parte superior no lleva tela, porque en realidad, como vimos adelante, la delantera en la parte superior es simplemente el bustier. Entonces no lleva en la espalda nada. Van las tiras atadas aquí. Y la falda es digamos, el resultado de esta falda que está aquí. Fíjense, la voy a colocar aquí. Yo la copio. Entonces voy a tener mi falda delantera e incluida también la falda trasera. Ya en una hago las dos faldas. Entonces tenemos terminado el modelo. Fíjense que es absolutamente fácil. Lo fácil que lo resolvimos. No tiene casi trabajo. Es una transformación muy simple. Hago un acercamiento. Y tenemos entonces las piezas. Como la falda es doble, como vemos aquí es doble, yo con el mismo patrón de la delantera, que es universal, va a servir para todo, voy a usarlo para trazar la otra porción de la falda, que por supuesto lo hago un poco más corta. Más o menos aquí le di 5 centímetros menos. Eso es a gusto, ¿sí? Depende de cada uno. Y voy a copiar exactamente los mismos patrones para la parte trasera. Son iguales, no tienen diferencia. Aquí tengo entonces el bustier, ¿sí? Aquí, en esta parte. Esta pieza obligatoriamente se tiene que cortar doble, o sea, va forrada. Significa que esta pieza, como lo ven aquí, hay que cortarla 4 veces. 2 para cada lado de la delantera. Cada delantera lleva 2 partes. Una parte expuesta y la otra es la forrería. Este es la tira o la vista que involucra toda la falda. Una vez que la falda está cosida desde los laterales, esta tiene la medida total de la suma de la delantera y la espalda. Por supuesto que no es de la cintura real, sino la medida que tengo de la falda. Con un rectángulo alcanza, porque primero que la tela es elastizada y segundo que el rectángulo se va a adecuar al cuerpo, justamente por eso, por tratarse que luego va elastizado. Entonces, esto por el revés, yo voy a coser. Imaginemos que esto ya está armado, ¿sí? Que ya está puesta, cosida, preparada la pieza con su forrería. Lo voy a presentar así. Ustedes imaginen que esto está bien, como tiene que ser. Por supuesto, como son curva y contracurva, esto no coincide, pero en la tela uno lo puede manejar. Imaginemos que es toda la prenda, ¿no? Entonces voy a tomar la vista desde el revés, voy a superponer por encima del bustier que está presentado derecho con la falda, voy a coser y al dar vuelta, ¿sí? Entonces el bustier queda presentado en la parte del frente, o sea, la parte exterior de mi falda, que va a estar, recuerden que esto lo tengo que hacer una vez que la falda está cosida desde los laterales, ¿sí? O sea, yo coso primero la falda de los laterales, incluida la falda corta, las coloco juntas, las superpongo y las hago coincidir por la cintura, coloco el bustier en la delantera, pongo la vista por encima, coso todo en una sola costura, doy vuelta y hacia el lado interior esto se dobladilla, ¿sí? La vista se dobladilla, esto.
se dobladilla y luego se pasa por entre medio un elástico y luego se remata bien el elástico para que quede entonces terminada. La falda es absolutamente muy simple de generar. Y por supuesto las tiras se preparan previamente. Ustedes toman la medida, si toman la medida dejan, por supuesto, si la tira es atada, un largo considerable, dejen un largo considerable para atarlo a gusto. Y en esta parte superior del bustier, recuerden, cuando estén armando la forrería, dejen una porción sin coser para que luego pueda pasar por entre medio la tira y luego pasan una costura para fijar el canal y que ahí entonces queda lista para pasar la tira y luego atar. Ven, este modelo realmente lo puede hacer cualquiera, inclusive un novato, porque digamos, el concepto de la transformación es absolutamente simple y la confección también. Tal vez un poco complicado pueda resultarles colocar la vista, pero es algo fácil, con la práctica lo pueden hacer. Como ven, esto que yo les muestro aquí, recuerden siempre, esto es un prototipo. ¿Qué significa? Yo cuando estoy trabajando en la mesa, en la tabla de dibujo, y en mi caso aquí en el programa digital, esto es un prototipo. Se va a convertir realmente en una prenda cuando yo genere el vestido y esté satisfecha con los resultados. ¿Qué significa esto? Que todas las medidas y el concepto en sí y toda la transformación en sí ahora es simplemente un ensayo. Cuando yo haga la prueba del patrón en una tela económica previa a cortar el vestido, voy a verificar si mi manera de ver el modelo y las medidas que le di o las medidas que le tomé a la persona, ¿sí?, fueron las correctas. Porque puede ser, no puedo encontrar con que si tengo alguna falla, aquí es donde lo puedo resolver antes de generar el vestido. Recuerden eso, cuando ustedes están estudiando, este paso previo es práctica, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando para alguien, esto es la garantía para el cliente de que el vestido le va a quedar bien. Entonces ustedes hacen la prueba en la persona, corrigen y luego cortan en la tela. Como ustedes ya saben que la prueba quedó bien, cortan en la tela y una segunda prueba para la tela real y el vestido, para que la persona vea cómo va a quedarle el vestido y ustedes puedan verificar si la tela que están usando reacciona como ustedes esperaban. Entonces sí, tengo la prenda lista. Inclusive cuando ustedes estén haciendo prendas para ustedes mismos, la prueba previa también evita pérdida de tiempo o frustraciones. Muchas veces pasa que los novatos dicen, no, yo no quiero hacer patrones porque hago y me queda todo mal. Y claro, porque lo hicieron así sin probar, así, bueno, me gustó como quedó esto, lo hago. No, hay que probarlo, Pueden ser, a veces, unos milímetros cambian completamente el final, o sea, el trabajo final. Entonces es mejor probarlo y verificar si en la medida que le di aquí estaba bien, si quería más ancho, más corto. No, me quedó muy arriba, me quedó muy corto, me hubiera gustado más arriba, me hubiera gustado más largo, quedó muy corto, no me gusta. Esto lo puedo arreglar cuando estoy haciendo el ensayo, ¿sí? Bueno, esto ha sido entonces la lección de hoy. Espero que haya sido fácil, yo supongo que sí, porque realmente es muy simple. Saben que si tienen cualquier duda de este diseño en sí o cualquier otro modelo que ustedes quieran, pueden preguntarme tanto en los comentarios aquí en el canal como en todas mis redes. Todas las preguntas son válidas, todas son importantes. Pueden sugerir sus modelos, cualquiera que les guste, ¿sí?, el modelo que deseen. Por favor, déjenme en los comentarios sus opiniones acerca de este video y del método o el sistema, porque esto, como ven, estamos recién empezando y yo estoy probando esto. Si ustedes dicen, me gustaría que se mostrara de otra forma, me gustaría que hubiera otro tipo, lo podemos ir implementando y agregando para ir mejorando la calidad de las lecciones, por supuesto. Sí, esto es como de la misma manera que el vestido que acabo de hacer, esto también es un prototipo. Yo estoy recién empezando con el tema de los videos aquí en YouTube. Y bueno, sugieran sus modelos, sugieran sus temas de patronaje, porque puede ser que no se trate de un modelo, sino que se trate de una clase específica de patronaje que ustedes quieran aprender, mangas, trazados,
etcétera. Déjenlo en los comentarios. Escuchan a mi gata, está acá mi gata mimosa hablando, mi gata cantante, porque cuando canto también canta conmigo. ¿Qué pasa, Mini? Bueno, esto ha sido la lección de hoy. Espero que haya sido útil. Los espero en la próxima. Hasta pronto.